Bienvenido a esta clase de homilética bíblica y oratoria. Te quiero recordar que al final, en la última clase o en las últimas dos, vamos a tener algunas herramientas sobre oratoria que te van a ser muy útiles. No se trata solo de bosquejar bien, de tener un texto bíblico sólido, sino también de tener herramientas con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestro movimiento y también con nuestra verbalización para poder llegar a las personas que nos van a oír. Seguimos con la revisión de los métodos y hoy estamos con el método histórico y el narrativo. ¿Qué hace el método histórico? El método histórico se encarga de examinar textos extensos que pueden ir desde un capítulo hasta un libro entero. Ahora, si recuerdas la primera clase que nosotros dimos, o la segunda, que hablábamos sobre la duración, no es muy probable que este tipo de método tú lo uses para una prédica o una reflexión. Muy seguramente esto va a ser para un taller, para una conferencia, 60 minutos o más, entendiendo que una reflexión o una predicación va desde los 10, 20 minutos, máximo hasta los 40, 45 como máximo. Entonces, en el método histórico vas a tener mucha información para compartir, la cual te va a generar mucho material y se va a transformar en mucho tiempo. ¿Cuáles son los pasos? Elegir una historia, leer 3 veces la historia para que te puedas familiarizar con ella, bosquejar en orden cronológico la historia y realizar un argumento al respecto. ¿Qué herramientas te van a ser útiles para el método histórico? Leer la historia en varias versiones. Recomendamos 2 o más. Nueva versión internacional, traducción del lenguaje actual, Dios habla hoy, además de la Reina Valera o cualquier otra versión que sea de tu preferencia. Asimismo, en estos trabajos con estos tipos de métodos van a ser muy útiles también la concordancia, los comentarios bíblicos, diccionarios o también una Biblia arqueológica. Este método es el método histórico, puede abarcar todo un libro, ¿no?, que hable sobre un mismo tema. Las divisiones mayores deben crearse, no necesariamente deben haber divisiones subordinadas, es decir, las terceras, las que van con los números arábigos entre paréntesis, no necesitan ilustración, porque al ser histórico va a tener bastante material para que tú puedas generar historias, ¿ok? La introducción se hace presentando brevemente lo que se va a contar y la aplicación que toda enseñanza debe tener la vamos a hacer aludiendo a la enseñanza de la misma. Por ejemplo, para este ejemplo se propone el texto bíblico de Filipenses 17 del 1 al 58. Bastantes textos bíblicos, casi 60 versículos, lo cual presenta un gran reto al expositor de este tipo de información. Entonces, empezamos bosquejando con antecedentes, ¿ok? ¿Cómo iba a ser el enfrentamiento entre los israelitas y los filisteos, entre David y Goliat? Cuando David se pone en conocimiento de la batalla, te das cuenta que solo hay mayoritariamente división mayor y división menor, muy pocas subordinadas. Tú narras la historia. David se prepara en la batalla contra Goliat. Recuerda que son casi 60 versículos. El enfrentamiento y sus resultados. Luego de eso, yo voy a describir todo lo que esta historia me brinda. Como te menciono, al tener muchos versículos se puede transformar en algo bastante difícil de llevar adelante. Pero cuando dominamos el método, nosotros nos vamos a dar cuenta que no necesariamente voy a tener que leer todos los textos bíblicos, sino los que información más relevante me ofrezcan. ¿Qué es una información relevante de este texto bíblico? Por ejemplo, hablamos del enfrentamiento entre David y Goliat, cuando David lanza o ejecuta esta frase hermosa que dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo en el nombre de Jehová, ¿no? Entonces,
nos damos cuenta que no se trata solamente de nuestros elementos, de nuestros medios, sino en nombre de quién nosotros vamos. ¿Quién es el que nos envía a la batalla? Con la bendición de quién vamos. Y podemos sacar muchos aprendizajes más de esta historia, como por ejemplo la diferencia en estaturas, la diferencia en armas de batalla, la experiencia en combate de uno versus el desconocimiento en combate del otro. Otra enseñanza muy hermosa que he escuchado sobre esto es cuando David se intenta poner la armadura de Saúl y que no le queda, porque a veces estamos intentando usarlo de otros cuando Dios nos ha dotado a nosotros de muchos elementos. ¿Y por qué te digo todo esto? Para que tú te des cuenta cuánto aprendizaje en aplicación, en los últimos puntos de nuestro bosquejo, podemos descubrir con una historia tan amplia. Eso lo vuelve un gran reto, porque al tener tantas posibles enseñanzas y aplicaciones, se nos va a complicar un poco llevarlo de camino. Por lo tanto, si bien es cierto, es un método bastante hermoso para estudiarlo personalmente, sí siento que es un reto poder enseñarlo y se necesita bastante tiempo para poder hacerlo. Este es el método histórico. El método narrativo es en algo similar, pero al ser narrativo no se buscan textos largos, sino textos más bien de corta narración, ¿no? Acciones mucho más concretas y no tan largas. Hace poco estuve compartiendo sobre Naamán, Segunda de Reyes, si no me falla la memoria, donde Naamán tiene lepra, tiene que sumergirse 7 veces en el Jordán para ser limpiado de la lepra. Y lo que yo llevaba de la historia, que creo que eran unos 15 versículos más o menos, mira que es mucho menos que 60, es una enseñanza en particular, no con respecto a la enfermedad de la lepra, sino con el problema de corazón que tenía Naamán, que te lo voy a explicar más adelante para poder trabajar con este ejemplo. Ahora, en el método narrativo, usualmente nosotros usamos historias bíblicas que representan para nosotros una potencial enseñanza, pero luego la vamos a definir en escenas para luego bosquejar el bosquejo literario. Y vamos a transformarlo en escenas, convirtiéndose en divisiones mayores. Tampoco lleva ilustración, porque ya se trata de una historia que de por sí es una ilustración. No es necesario divisiones subordinadas, ¿ok? Lleva algo así como 2 bosquejos paralelos: el literario y el de lecciones espirituales. Lo que la Biblia nos dice y lo que podemos interpretar, que son 2 cosas diferentes. La introducción se realiza presentando la historia y la aplicación se realiza mencionando la enseñanza en parábolas, ¿no? El ejemplo que ustedes van a ver en las diapositivas que van a tener es sobre la historia del buen samaritano. Pero me gustaría hacer mención a lo de Naamán. Si conoces la historia de Naamán, vas a recordar que la historia empieza relatándolo a Naamán como un hombre importante en el ejército de su país, ¿okay? Entonces hablamos sobre quién es Naamán, si lo dividimos en escenas. Luego Naamán yendo a encontrarse con el profeta Eliseo. Luego hay otra escena donde Naamán se ve confrontado en su orgullo. Y en cuarto, la resolución de la situación. ¿Por qué confrontado en su orgullo como tercer lugar? La narración bíblica nos dice que el profeta Eliseo no salió a recibirlo, sino que mandó a un mensajero. Evidentemente esto no fue del agrado de Naamán, porque él esperaba que el profeta, al saber lo importante que él era, vaya a recibirlo. Entonces nos damos cuenta que ahí Naamán tenía un problema de estar enaltecido. Luego lo envía a lavarse a un río pantanoso como lo es el río Jordán, y eso enfureció más a Naamán y quería irse sin recibir su milagro. Y definitivamente la enseñanza paralela, como yo te decía hace un momento, que tenemos la historia y la parte espiritual de la historia, es que el problema de Naamán no era la lepra. El problema de Naamán era su corazón, su orgullo, sus emociones, que lo hacían
que no fuera con el corazón correcto. Dios no solo quería sanarle la lepra, quería quebrantar su orgullo para que él sea un mejor Naamán y no un Naamán orgulloso por todo lo que había conseguido. Entonces, yo a través de la narración de esta historia estoy sacando principios bíblicos para poder enseñar. Ahora, ¿cuál es la tarea? El método histórico es un poco complejo en su estructura, pero como te expliqué, el método narrativo es un método histórico un poco más corto, así que yo te voy a pedir que busques tu historia bíblica favorita, ¿no? Que no tenga más de 15, 20 versículos, para que tú lo puedas bosquejar y le puedas sacar una conclusión y una aplicación en base a lo que hemos visto. Vas a hacer tu tarea de esta explicación con el método narrativo, dividiéndolo en escenas, sacando tus divisiones mayores, pero sobre todo un aprendizaje profundo de lo que has revisado y de lo que has visto. Como ejemplo, puedes hablar sobre o revisar lo de el buen samaritano. Hasta aquí nos vamos a llegar porque creo que hay bastante que ejercitar con el método narrativo. Ya se me están mezclando los métodos. Y si tienes alguna duda, no dudes en darle clic a las tutorías por WhatsApp para poder despejarte. Pero lo importante es que empieces a ejercitarte en la escritura de bosquejos para que de esta manera puedas poner en práctica todo lo aprendido. Hasta aquí llegamos a la clase del día de hoy. Continúa en tu preparación y no permitas que se te acumulen más tareas. Que Dios te bendiga.